Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y quizás cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de la Inquisición. Y para ello contamos con la presencia de Mercedes García Arenal. Muy buenos días, Mercedes. Hola, buenos días, Michael. Bienvenida una vez más a la serie de Sapere Aude. Ya hicimos un episodio contigo, el número 63, en el que hablamos del Islam y las religiones minoritarias en Europa. Y ya entonces dijimos que en algún momento hablaríamos de la Inquisición. Y ha llegado por fin el día, en el episodio número 76. Así que bienvenida de nuevo. No te voy a preguntar quién es Mercedes García Arenal. Quien tenga interés, que escuche el episodio número 63. Bien, pero sí que te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la Inquisición realmente? La Inquisición es una institución que en España se creó por orden real, es decir, es una institución real, no solo eclesiástica. Se creó en 1478 con la idea o con el objetivo de vigilar la herejía y de vigilar sobre todo que los judíos que acababan de ser más o menos convertidos, pero forzosamente convertidos, no revirtieran a su religión anterior. Pero eso es la Inquisición española. Existe una Inquisición romana y una Inquisición medieval que está dedicada a la persecución de la herejía y a vigilar que la definición de la ortodoxia que hace la Iglesia sea mantenida en el mundo cristiano. ¿Qué crees, en tu opinión, que llevas toda la vida dedicada a investigar sobre la Inquisición y las religiones? ¿Qué crees que la gente no sabe de la Inquisición? Yo creo que la gente sabe poquísimo de la Inquisición. Es uno de esos temas que se han popularizado. Hay montañas de museos de la tortura por aquí y por allá que supuestamente tienen instrumentos con los que la Inquisición torturaba. Es el colmo o el epítome de la idea de el temor, la vigilancia religiosa, la opresión, y la gente tiene una idea a través de películas y de una divulgación que tiene a menudo un punto, digamos, morboso, ¿no? A la gente le gusta que le asomarse a cosas que le producen miedo, pero que no está directamente afectada ahora por ese miedo, aunque puede venir, Es decir, que yo creo que el conocimiento real de la Inquisición es pequeño, y es pequeño por diversas razones, una de las cuales es que es un tema muy, muy polémico. Muy polémico, en el sentido de que ha intervenido en las luchas ideológicas, y con ideología entiendo aquellas ideas que pretenden legitimar una situación política. Sobre todo y eso tiene una larga trayectoria, entre protestantes y católicos. No voy a hablar de leyenda negra porque creo que esto no es una cuestión solamente de España, ni de la leyenda negra o de la llamada leyenda negra, sí, sino que responde
a la visión de sí misma que quiere imponer la Europa protestante, sobre todo la Europa protestante como creadora de modernidad y tolerancia. Uh-huh. Ante lo cual, claro, la Inquisición pues es un obstáculo y es, digamos, un dulce para los que quieren subrayar esa superioridad. Uh-huh. Permíteme que te diga que me siento un verdadero privilegiado, doblemente privilegiado, por haberte ya tenido una vez más anterior en el programa, y ahora por hablar de la Inquisición con una persona que eres tú, que sabe muchísimo de ello, y quizás a lo mejor esa labor de investigación que llevas haciendo toda tu vida no es tan conocida para el gran público, lo cual creo que es una lástima, porque se romperían muchos mitos conociendo un poco mejor nuestra historia. Sí, pero yo no quiero en absoluto lavarle la cara a la Inquisición, ¿eh? Uh-huh. No quiero decir que aquello no fuera tan malo como... No es esto, ¿no? A mí la Inquisición me ha servido para muchas cosas. Efectivamente, yo empecé a trabajar con procesos de Inquisición cuando todavía estaba en la carrera. Uh-huh. Quiero decir, en la universidad estudiando. Esto debe de correr como el año 77 o algo así. Y sigo yendo una vez a la semana, una vez cada 15 días al Archivo Histórico Nacional y sencillamente leyendo legajo tras legajo. Me interesa muchísimo porque la Inquisición, que no fue igual todo el tiempo, ni igual para todo el mundo, ni igual en cada uno de los territorios, lo que sí produce una cantidad de documentación impresionante y una documentación que nos permite acceder a las vidas y a las hablas de personas menores que si no, no tendrían representación en las fuentes. Y ese aspecto, digamos, un poco antropológico de la Inquisición a mí me interesa mucho. Luego hablaremos de un libro que se ha publicado este año, que es El proceso inquisitorial de Jerónimo de Rojas, Morisco de Toledo, que has escrito conjuntamente con el profesor e historiador Rafael Benítez. Hablaremos de ello luego, pero ahora me interesa, ya que has mencionado de pasada esa labor tuya de investigación, que te vas al archivo, ¿cómo se leen esos legajos que están escritos con una caligrafía indescifrable? No, bueno, no es una caligrafía indescifrable, es una letra complicada, pero en las universidades de este país enseñan paleografía, etcétera, y luego uno cobra la práctica de leerlos. Y luego, además, la letra no es siempre igual. Si algún estudiante interesado me está oyendo, por ejemplo, yo aprendí un poco yendo a la sentencia final, es decir, empezando el proceso por el final, porque la sentencia generalmente se pasa a limpio con una letra muy buena. Ajá. Y entonces uno lee eso y ya se puede orientar sobre quién es quién, de qué le acusan, en qué testimonio o qué fase del proceso ha habido, y eso le ayuda a uno a echar para atrás y leer sesiones, por ejemplo, en que el secretario iba escribiendo a toda velocidad con una especie de taquigrafía, porque registraba absolutamente todo de lo que sucedía en los interrogatorios y en las sesiones. Uh-huh. Te lo decía porque también en la serie estuvo Dativo Donate, que es un escritor de estos que escribe con pluma de ave y es experto calígrafo. Y él me contó que sobre todo en el Siglo de Oro, había ciertos tipos de escritos y de letras que se hacían indescifrables adrede para poder contratar a la misma persona que las había escrito para poder descifrarlas o leerlas. Bueno, no sé si solo a esas personas, sino que existía una clase, ¿no? Un estrato de letrados, secretarios, que estaban entrenados para una determinada labor y no querían que cualquiera accediera a ese estatus, ¿no? Trabajaban entre ellos. Bien, has dicho que
empezaste con esto de la Inquisición cuando estabas haciendo todavía la carrera, es decir, que es algo que viene ya muy de largo, y al comienzo has mencionado que la Inquisición no es solamente una cosa de España, sino que también hay una Inquisición romana, que es la contraposición entre el protestantismo y el catolicismo. ¿Qué nos podrías ahondar un poco en este asunto? Es decir, la Inquisición como institución universal, no solamente española. Durante la Edad Media existe una Inquisición para luchar contra la herejía. Hay Inquisición con los cátaros y los albigenses, y para determinar si las creencias de una determinada persona o un grupo eran peligrosas o desviadas de la ortodoxia. En principio, y durante muchos siglos, la Iglesia católica, la Iglesia romana, da esas prerrogativas a los obispos. Y durante un largo tiempo, incluido en la España del XVI, los obispos a menudo se resisten y rivalizan con la Inquisición porque piensan que son ellos los que tienen que decidir y que tienen que tener el poder. Por eso he dicho al principio que esto tiene mucho de institución real. Son los reyes quienes consideran que necesitan esto. No digo que sea universal, digo que se practicó en el mundo que estaba bajo las directrices de Roma, pero ese mundo cristiano lo es hasta Lutero. O sea que hay una Inquisición en Francia y hay sobre todo eso, una Inquisición romana. ¿Hasta qué punto impregnaba la Inquisición la sociedad de esas épocas? La sociedad de esas épocas, de la Edad Media, yo creo que mucho menos que en la Inquisición española de la que estamos hablando. Entre otras cosas porque la naturaleza de la creencia estaba menos definida. La creencia dogmática en el común de la población no era tan importante saber para creer como sucede después. Y digo sucede después cuando, principalmente para mí, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento define el catolicismo de una manera muy clara y definida, entre otras cosas, y como he dicho antes, frente a la Reforma protestante. Y a partir de ahí, los católicos consideran que es necesario saber para creer bien. Y la Inquisición es un organismo para eso. Pero en España es un organismo especialmente importante para luchar contra el protestantismo, la herejía, los iluminados, los místicos, los bígamos, porque Trento ha decidido que es que Trento decide no solo dogma, sino maneras de comportamiento católico. Eso es algo que me gustaría que comentases, porque... Déjame terminar. Sí, que en España es particularmente importante porque hay una gran población de origen judío y de origen musulmán. Y ahí la Inquisición tiene un territorio que explorar y en el que entrar muy grande. Te decía, cuando has dicho lo de bígamo, porque precisamente en el libro de El proceso inquisitorial de Jerónimo de Rojas aparece una persona y se dice exactamente bígamo. Y me chocó, la verdad. Sí, un bígamo gallego. Exacto. En Toledo. Sí, es que hay, contra lo que se cree, hay la mayor parte de los procesos de la Inquisición española, o un porcentaje altísimo, es contra cristianos no heréticos y cristianos viejos, que se decía entonces, ¿no? Por cosas como blasfemias cuando están borrachos o se pelean, blasfemos muchos. Bígamos que dicen, yo qué sabía, ¿no? Yo me casé con fulanita en Galicia, llevo no sé cuántos años viviendo en Guadalajara, no sé qué ha sido de ella, no voy a volver y me he casado otra vez, ¿no?
quien dice que eso está mal. Y muchos también por decir y actuar de acuerdo que tener relaciones sexuales con una mujer si está soltera y ella quiere, que no ven que sea pecado. Pues sí que lo es. Y la Inquisición persigue esto. También persigue homosexualidad. Sodomía, que se decía. Sí. Hay muchos procesos de sodomía. Y solicitación. Estos son interesantísimos. Solicitación es que los curas, durante el confesionario generalmente, o en conventos, incurren o tientan a las que se confiesan a prácticas sexuales o tocamientos. Se llama solicitación. Por esto te digo que esto es todo un terreno de la Inquisición interesantísimo, que abre una visión sobre las vidas cotidianas de las gentes y de gentes no necesariamente importantes, que normalmente son las que dejan huella en la documentación, en los archivos, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido fascinante. Sí, además fuiste tú, por ejemplo, me acaba de venir a la cabeza, quien me recomendó un libro de Carlo Ginzburg, que habla precisamente del, yo creo que es el primer libro de que se aborda un proceso inquisitorial de esa manera. Sí, Carlo Ginzburg dice explícitamente que él, trabajando con procesos de Inquisición, se siente antropólogo y que a menudo se siente que está mirando el mundo y los documentos como si estuviera colocado detrás o asomando la cabeza por el hombro del inquisidor. De toda tu dilatada carrera de investigadora especializada en la Inquisición, de todos los procesos que has tenido oportunidad de estudiar, ¿cuál fue el primero o el que más te ha llamado la atención y por qué? No lo sé, recuerdo unos cuantos muy, muy notables. Y también tengo innumerables, pues, que he tenido que dejar y irme del archivo un rato porque era demasiado duro leerlos, ¿no? Por eso digo que voy un día de vez en cuando. Leerlos todos de seguidos es un material muy duro. La gente sufre mucho las consecuencias de ser procesado por la Inquisición. Incluso cuando las penas no son muy grandes, son vidas arruinadas, confiscación de bienes, deshonor para los hijos, en fin, son cosas muy duras de leer. Y sobre todo porque como los diálogos están transcritos con tal viveza, ¿no? Y oyes las súplicas de las gentes y las protestas, ¿no? O que se tiró por el suelo, ¿no? Se tiró llorando por el suelo, son cosas realmente muy duras. A mí me llamó mucho la atención, yo empecé a trabajar, hice allí mi tesis doctoral sobre los fondos del Tribunal de la Inquisición de Cuenca. Y hay un proceso fabuloso allí en el que pasé, horas de un médico morisco que por supuesto no es tanto procesado por medicina sino por magia y superstición. Pero la gente iba a que le curaran, los cristianos iban a que le curaran. Pero ahí ya iba toda una serie de cosas. Por ejemplo, una de las cosas sobre la cual le interrogan es que este señor era famoso porque en reuniones, en charlas y tal y cual, era capaz de recitar capítulos enteros de libros de caballerías, como si los estuviera leyendo. Él decía que era analfabeto. Desde luego no sabe, su firma es de persona que no sabe. Entonces tenía una memoria prodigiosa. Y había leído o oído leer libros de caballerías durante mucho tiempo. Que eso es otra cosa que me gusta mucho, cómo estos procesos muestran la cultura híbrida y mezclada, sí, ¿no? De esta población peninsular tan absolutamente diversa en todos los sentidos. Bueno, pues los inquisidores dicen, esto no es posible que tenga esta memoria este hombre, ¿no? Como es un morisco, pues habrá recurrido a algunas malas artes para tener esta memoria.
o a un pacto con el diablo, o a unas hierbas, o algo. ¿Cómo es posible que este hombre tenga esta memoria? Porque ya te digo, en los pueblos le llamaban para que contara... Sí, lo que el actual cuentacuentos. Una cosa así, pero se sabía, yo qué sé, allí además explican cuáles son las novelas de caballerías, el Palmerín, el no sé qué, el no sé cuántos. Y allí en la Inquisición le dicen, a ver, capítulo 4 de no sé qué. Y va Román Ramírez y dale. Uh-huh. Has mencionado ya varias veces la palabra morisco y permíteme que sea un poco simplón quizás. Tú estás acostumbrado No, a la investigación. lo tengo que explicar, lo siento. Es que ¿qué son los moriscos? Llevo tanta vida dedicada a ellos que me da un morisco es un descendiente, depende de la época en que se trabaje, de musulmanes forzosamente convertidos al cristianismo. Tú sabes que durante la Edad Media, en tierras cristianas, en los reinos cristianos, viven poblaciones musulmanas y judías que pueden mantener su religión oficialmente. Pero a principios del siglo XVI, en el caso de los moriscos, en 1502, hay un decreto real que les obliga a convertirse al cristianismo. Y esas gentes, convertidas al cristianismo, pero de origen musulmán, y ahí podemos entrar luego también en otras cuestiones que me importan mucho, se les llama moriscos. Sé por dónde vas, porque sí. lo intuí leyendo el proceso inquisitorial de Jerónimo de Rojas también. Digamos que hay figuras clave, o vamos a decirlo, etnias, si lo podemos decir en la palabra etnia, que son los moriscos, los judíos. ¿Por qué ese empeño contra los moriscos y contra los judíos? ¿Qué tenían los moriscos? Bueno, esto pertenece a un contexto europeo y contrarreformista, aunque quizá en España las cosas sucedan un poco antes, pero en cualquier caso España tiene unos componentes de población distintas a otras partes de Europa que piensan que hay que unificar y que lo bueno es una sociedad homogénea y que en cualquier caso todos los súbditos de un territorio que dependa de un rey deben de tener la misma religión que el rey, porque si no la lealtad no será posible. Eso tiene un nombre en latín que se usa mucho en toda Europa, cuius regius eius religius, ¿no? Así el rey, así la religión. Exacto. Entonces, consideran, los reyes católicos hacen un gran esfuerzo de unificación que nunca triunfa del todo porque se siguen manteniendo dos reinos, existen distintas lenguas, distintos aranceles, pero consideran que deben de ser todos católicos. Y luego más, cuando en la Contrarreforma los reyes de España se hacen campeones de esa Contrarreforma. Son los representantes del catolicismo riguroso y militante en contra del protestantismo. Entonces los convierten. Claro, una conversión forzada de cientos de miles de personas de un día para otro, nadie creía que se fueran a convertir en buenos, convencidos cristianos, pero creían que con un poco de enseñanza y una integración se olvidarían de su religión anterior. Uh-huh. Pero claro, tampoco está muy bien definido qué es religión en aquellos tiempos, porque la Inquisición busca y persigue hábitos alimenticios, fiestas, músicas. Es decir, no distingue entre costumbre y creencia dogmática. Uh-huh. Y a la gente, incluso queriendo, ¿no?, formar parte de la mayoría, le cuesta renunciar a los hábitos de sus padres o de sus abuelos, o sencillamente no quiere porque le tiene un afecto especial a determinadas tradiciones que hacían sus padres y sus abuelos. Entramos en el terreno de las tradiciones. Claro. Correcto.
Y ahí la Inquisición, pues que si habían lavado al cadáver y le habían puesto solamente una sábana, que si le habían puesto, en fin, todo tipo de diferencias son perseguidas como pertenecientes a una religión con la cual se quiere acabar. Y dentro de los moriscos, que me imagino que los habría que querían dejar claro que, si no defender su linaje, sí darse importancia. En el libro del proceso inquisitorial de Jerónimo de Rojas aparece un morisco de Granada, sí, que es importante en ese proceso. Luego vamos a hablar de ello. Pero me estoy yendo por las ramas. La pregunta que te quería hacer es, ¿hasta qué punto esa persecución de los moriscos tenía que ver con la religión o más con el poder económico? Tiene que ver con muchas cosas. Tiene ingredientes sociales evidentes, ingredientes religiosos y de poder. Hay un afán explícito y sobre el que escribe mucha gente, de asimilar, ¿no? De integrar y asimilar. Pero eso va unido a un impulso muy grande por distintas capas de la sociedad por estigmatizar y separar. Durante la Edad Media, esto que llaman la convivencia se había basado sobre la segregación. Cuando esa segregación termina oficialmente y ya no distingues igualmente a la gente por sus apellidos o porque vayan a la mezquita porque no existe o porque ya se vista todo el mundo igual, etcétera, etcétera, la idea de que no distingues a ese otro, el temor, por ejemplo, a los matrimonios mixtos, que al principio de la conversión de los moriscos están fomentados en Granada, ¿no? Dan ayudas y tal y cual a quien se case con moriscas, pero luego en un momento dado ya inmediatamente lo que vuelve es el deseo de separación y de estigmatización. Esos son procesos que son interesantísimos de estudiar porque interpelan o entran en diálogo con procesos contemporáneos en Europa. Es decir, eso de no se quieren asimilar, sí, que oímos tanto, sí, sí. Muchas veces es, bueno, es que los queremos asimilar, pero hasta un cierto punto, ¿no? No se vayan a hacer, yo qué sé, profesores universitarios. Les asimilamos, pero que limpien las calles. Uh-huh. Tú que también has analizado las minorías religiosas en Europa, si comparas la época de la Inquisición hace 500 años, a principios del siglo XVII, en 1600, con la situación actual, ¿ves algún tipo de paralelismo? No. Establecer paralelismos con una diferencia histórica tan grande no es una buena cosa. Uh-huh. Lo que sí es una buena cosa son las preguntas que uno le plantea o que a uno le plantea la documentación del pasado. Y cómo hay veces que uno percibe similitudes en reflejos o procesos sociales. Uno puede ver similaridades con la Inquisición en cualquier poder absoluto que vigila la moral o el comportamiento de sus ciudadanos. Uh-huh. Esto es fácil de ver. La vigilancia, la delación anónima, la presunción de culpabilidad casi inmediata, uh-huh, la idea de que si buscas, encuentras. Todo eso en cualquier poder absoluto de la Europa contemporánea uno puede encontrar regímenes policiales o tal y cual en que esos procesos se dan. Uh-huh.
Pero la Inquisición y la España altomoderna tienen unos condicionantes muy particulares. Yo no creo, pero quizá me equivoco, y eso ahora ya no sea así, pero me parece que la identidad de una persona generalmente no está tan absolutamente dictada por la religión como en tiempos altomodernos. Pero tampoco estoy muy segura de lo que te digo, porque realmente hay una vuelta a una identificación por la religión muy grande, incluso si consideramos que el secularismo se puede considerar como una religión. Vamos a hablar, si te parece, del proceso inquisitorial de Jerónimo de Rojas, desde esa perspectiva que a ti te gusta, que es la antropológica. ¿Quién fue Jerónimo de Rojas? Bueno, te voy a contar un poco la historia del libro. Jerónimo de Rojas es un morisco, es decir, un descendiente de musulmanes convertidos, descendiente, porque ese proceso es de 1601, es decir, como un siglo después de la conversión. Es un tendero de Toledo al que le procesa la Inquisición de Toledo apenas unos años antes de la expulsión, que, como sabes, es decretada en 1609. Este proceso, creo recordar, está ahí el libro, entre 1601 y 1603. Correcto. ¿No? Es un morisco, un tendero, del que sabemos la composición de su familia, el origen de su familia, su vida, lo que sabe. Y es un proceso que nos interesó mucho a Rafael Benítez y a mí por diversas razones. Rafael Benítez, que es un eminente historiador de la Universidad de Valencia y que es muy buen conocedor de las instituciones y de la teología y de lo jurídico, se interesó por este proceso, yo creo que sobre todo en principio, porque tiene unas anomalías de procedimiento. Unas anomalías de procedimiento que son las que acabaron con la vida de Jerónimo de Rojas. Pero también esas anomalías de procedimiento nos permitieron explorar unos aspectos que no siempre en todos los procesos aparecen. La principal anomalía es que a este hombre le meten en la celda con un predicador católico llamado, muy conocido, hemos encontrado mucha información sobre él, llamado Pico de Oro, que en un momento dado había pronunciado unos sermones que no se consideraban suficientemente ortodoxos. Les meten en la misma celda. Este Pico de Oro, que como dice el pobre Jerónimo de Rojas es un malvado, consigue hacer hablar a Jerónimo de Rojas pretendiendo que él se siente tentado a convertirse al Islam y le cuenta a los inquisidores todo lo que le cuenta Jerónimo de Rojas. Se acusa a los inquisidores con el fin de negociar una pena más leve, ¿no? Permíteme que te interrumpa solamente un segundo para decirles a quienes nos escuchen que en el libro del que estamos hablando también hay unas bellísimas ilustraciones y una que me llamó la atención al respecto de este Pico de Oro. Pico de Oro, y es que hay un cuadro de Zurbarán que lo retrata, curiosamente. Sí. Es que era de la orden mercedaria y es una persona de cierta relevancia. Le coge la Inquisición, también tenemos su proceso. Pero bueno, este proceso nos interesó mucho a Rafa y a mí. Lo transcribimos, lo empezamos a leer muy despacio. Íbamos cada uno por un lado al archivo intentando entender mejor ese proceso, no leyendo solo el proceso, sino buscando información sobre todas las personas y actividades que aparecían en el proceso. Te puedo decir que existe también entre los historiadores una de otras tantas polémicas que hay en torno a la Inquisición, que es hasta qué punto puedes hacer caso o puedes utilizar como fuente histórica los procesos inquisitoriales.
Es decir, ¿hasta qué punto puedes usarlo como información veraz? Puesto que es una información en que los interrogatorios ya están pautados, en los que la gente responde bajo el terror o bajo la tortura, pero también famoso, que conoce las estrategias por las cuales pueden sus penas ser menores, y que esto no son fuentes demasiado cargadas como para poderlas conseguir, ser utilizadas por parte del historiador como información histórica. Y nosotros lo que pretendíamos, y este es un libro que pretendimos escribir sobre todo para estudiantes universitarios que quisieran usar fuentes inquisitoriales, pero también creímos, pero según tú me dices, hemos fracasado totalmente, en que esto le interesaría a gente con unos ciertos conocimientos históricos que quisieran realmente saber qué es un proceso inquisitorial y qué se puede hacer con él, ¿no? Sí. Editamos todo el proceso y al principio hacemos un estudio con todo lo que hemos hecho nosotros en el archivo para entender qué hay ahí. Por ejemplo, entender la vida en la cárcel, buscar planos de la cárcel de la Inquisición de Toledo, ver dónde estaba el agua, cómo era la vida de los presos, si se comunicaban entre sí o no, si podían comunicarse con el exterior, cosa que estaba prohibida, pero una de las cosas más bonitas de este proceso es que Jerónimo de Rojas se las maneja para, como otros que también hemos encontrado, para sacar cartitas a su familia escondidas en las costuras de la ropa que su familia venía a buscar a la cárcel y se llevaba a lavar a casa. Porque traían y llevaban comida, lavaban ropa, todas esas cosas también hemos intentado, digamos, escarbarlas. Y sobre todo, saber más de todas las personas que aparecen en el proceso, otros encausados, pero también los testigos y los que declaran en contra de Jerónimo de Rojas. Es decir, crear el contexto de ese proceso que nos ayuda a entender el proceso, pero que a la vez nos permite ver cuánto jugo y cuánta información le podemos sacar a un proceso de inquisitorial. Y hemos procurado explicar cada aspecto y extender cada palabra. Me he quedado un poco triste de ver que te había parecido un libro demasiado erudito, porque Rafa y yo, que escribimos esto durante el confinamiento, que también ayuda mucho psicológicamente a pensar qué hacía este pobre Jerónimo metido un par de años en una cárcel inquisitorial. Hemos intentado explicar cada palabra y cada procedimiento que hay detrás, no dar nada por supuesto, pero probablemente a lo más lejos que llegamos nosotros, que estamos deformados por nuestra actividad profesional, profundamente deformados, lo más que sabemos escribir es un manual, y esto no es un manual, pero esto nuestro público, nuestra cabeza no puede ser otro que los estudiantes universitarios. Correcto. Y yo creo que sí, que este libro un estudiante universitario lo puede leer y lo puede seguir. Eso, ¿Y quién no es un estudiante universitario? Casi, ¿no? En potencia o en acción. Claro. El comentario que te había hecho antes de que empezásemos a grabar, no estoy de acuerdo contigo con que sea un fracaso. El comentario te lo hacía porque mi percepción, que a lo mejor soy pesimista en esto, es que cada vez más la cultura general de las personas es más baja. Y cosas tan simples como, por ejemplo, saber qué es un morisco, pues para vamos a decirlo así, el gran público, en mi opinión, es mi percepción, y ojalá esté equivocado, es como hablar de algo que es desconocido. Obviamente, sí, claro. los estudiantes de historia, claro, el libro, yo digo que el libro está muy bien, yo he aprendido muchísimo, me hubiese gustado leerlo con más tranquilidad, porque a mí me gusta hacer una lectura pausada, pero como teníamos el programa me lo he leído rápidamente. No creo que sea un fracaso. Quien verdaderamente quiera tener
conocimiento de cómo se estudia un proceso inquisitorial y ver el proceso inquisitorial transcrito, es muy buen libro y eso resulta muy curioso. A mí lo más duro, lo más interesante, aunque ya sé que a ti no te gusta basar la Inquisición solamente en la tortura, es el momento en el que se describe el famoso tormento, que hay una ¿cómo se dice? Una frase latina que es tormento alienum, ¿cómo se me ha olvidado la palabra? Capum alienum. Caput alienum. Caput alienum. Explica qué es eso. Caput alienum. Esto se recurre mucho. Es decir, torturas a una persona, esto también podríamos encontrar miles de paralelos contemporáneos. Torturas a una persona no para que no para que declare de sí mismo, sino para que acuse a otros. Uh-huh. Querían que acusaran a otros, porque una de las, que lo contamos en el libro, una de las obsesiones o preocupaciones de la Inquisición es que haya una complicidad, que haya varias personas o un grupo de personas unidas, que se reúna, que haga prácticas conjuntas, que se transmita libros, que se transmita enseñanzas. Entonces están siempre en búsqueda de las complicidades, tanto de judíos como de musulmanes, como de protestantes. Buscan eso y buscan libros. Entonces la tortura in caput alienum es para que tú digas, sí, hice tal práctica religiosa o estuve rezando, y con quién estabas rezando. Uh-huh. Estaba rezando con fulano, perengano, no sé quién, no sé cuánto. Es una práctica para delatar a otros. Exacto. Uh-huh. Y esa parte del proceso me ha llamado la atención por la crudeza, y también habéis respetado el modo en que tenía de expresarse Jerónimo de Rojas. Claro, es que esto es, como te digo, otra de las cosas muy interesantes de los procesos inquisitoriales, y es cómo reflejan las hablas contemporáneas y las hablas de las distintas personas, incluso con sus latiguillos y sus repeticiones, y mire usted, señor inquisidor, qué feo es eso, y me dijo esto, y que puede usted entender que fuera tan mala persona. En fin, la Inquisición tiene un gran aparato burocrático, Uh-huh. como casi todo en la España de Felipe II, sobre todo, ¿no? al que llamaban el rey papelero, pero como decíamos al principio, aquí había siempre unos secretarios que hacían una especie de taquigrafía y registraban todo. Registraban y dijo, ay, Dios mío, o ay, me muero, y a continuación, y se desmayó. O sea, que esas sesiones son tremendas. Tremenda. Aquí en el libro se describe el banquillo y el potro. Sí, se describen, sí, y también en la introducción explicamos cuáles eran las prácticas más normales y cuánto se podían aplicar y cuándo había que dejar reposar al reo y cuántas horas, etcétera, etcétera. Una cosa que me llamó muchísimo la atención, que a ver si lo encuentro, y es cuando se está describiendo uno de los, creo que es el primer tormento al que someten a Jerónimo de Rojas, que termina después de detalladamente decir todo lo que le hacen. A ver si lo encuentro, porque me llamó la atención una frase muy sencilla. Si no la encuentro, la intento decir de... Pero como me sé casi el proceso de memoria de tanto tiempo que hemos estado... Si tú me dices, a lo mejor me acuerdo de la frase. Pues es al final que el secretario dijo... ya lo he encontrado, me parece. No, perdona, a ver dónde está. Y después de haberle sometido a las mayores perrerías, el secretario apunta: y esta diligencia se acabó a las 10:30 antes de mediodía, y, a lo que pareció, el dicho Jerónimo de Rojas quedó sano y sin lesión. Es que hay que especificar las lesiones. Hay que especificar si se le ha roto un hueso o si se... No, es un procedimiento muy reglado y que se sigue muy seriamente. No digo que no fuera un disparate.
Digo que aquello se hacía con unas normas y unas reglas y unos tiempos y es tremendo. Pero que por eso me llamó la atención, porque después de que le partían las manos, le partían los brazos... No, pero no se lo habían partido, si no lo dirían. Claro, pero que... Si hay un hueso roto, lo ponen. Uh-huh. En realidad se trata de que no haya un hueso roto. Sí, claro. Se trata de... Es decir, al preso lo quieren mantener vivo y a este pobre, y más en estos casos, este hombre acaba en la hoguera, ¿no? Exacto. Si quieres desvelar bueno, si no, que lean el libro, pero desvelar por qué finalmente termina en la hoguera, sabiendo que hay un montón de irregularidades en el proceso. Bueno, te contaba antes, ¿no?, que este hombre hubiera podido probablemente mantener, digamos, el tipo o salir más o menos bien librado si no llega a ser por la intervención de este hombre, de este fraile con el que comparte celda. Comparte celda con el fraile y con el bígamo gallego ¿no? Uh-huh. Al principio ambos se enfadan porque Jerónimo de Rojas gasta demasiada agua en lavarse. Y también hemos querido saber de esto, ¿no? ¿Dónde estaba el agua? El agua estaba en un pozo en el patio de la cárcel y había que ir a buscar el agua y te dejaban subir un cántaro al día, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces protestan porque gasta tanta agua que es que hasta se escapa por debajo de la puerta, ¿no? Uh-huh. Esto es un síntoma de islamismo porque se lavaba para rezar. Pero a él le pierde la declaración del fraile y cómo le tira de la lengua, que él intenta, Jerónimo de Rojas, convencerle de la verdad del Islam y lo explica muy pormenorizadamente, y también porque el fraile, de acuerdo con uno de los alcaides, le proporciona pedacitos de papel para que escriba a casa. Él cree que están llegándole las cartas a casa y en un momento dado del proceso le sacan las cartas. Uh-huh. Es decir, las cartas nunca han salido de la cárcel y sirven para penarle. Y esto también es interesante porque en un momento dado la Inquisición de Toledo escribe a la Suprema, es decir, a la Central de Madrid, decir, estamos haciendo esto, este señor, el fraile, le está dando pedacitos de papel para que escriba cartas, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos permitiendo o fomentando que este pobre Jerónimo se eche la cuerda al cuello. Y la Suprema dice, no, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, eso no es permisible. Sí. Pero los de Toledo lo tienen en cuenta. A lo mejor no lo siguen haciendo, pero consideran que son pruebas. Exacto. Y cuando el pobre hombre ve que le ha delatado el fraile y que tienen allí las cartas, se tumba en el suelo, poniendo la capa debajo de la cabeza y dice, yo ya sé que estoy muerto. Es duro. Es terrible, terrible. Y para quienes nos estén escuchando también vamos a decir que se le ajustició en la plaza de Zocodover, en La Vega, en un lugar que es hoy en día en Toledo es muy turístico y del que no quedan reminiscencias de ello, pero quemadero de La Vega. Se le quemó vivo. Y él dice, si hay que ir a La Vega, vayamos cuanto antes. Y ya no habla más. Uh-huh. Antes, al principio, cuando has empezado a hablar de la Inquisición, has dicho que había un tema del que te gustaría hablar respecto de esa polémica que genera hoy en día la Inquisición. Creo que hemos abordado bastantes temas, tenemos que ir concluyendo, pero no obstante, si hay algo más que quieras decir, hacer notar. Bueno, como he dicho antes, había una polémica muy ideológica. La Inquisición se ha utilizado como argumento fundamentado de la intolerancia y del atraso y de la decadencia española. El tema de la decadencia uh-huh. es muy importante porque
cercenó y impidió la libre circulación de ideas y inhibió a gente que hubiera podido pensar, por ejemplo, en términos científicos con mayor libertad. Pero ante eso hay o ha habido, pero todavía hay, o sea, ha habido una reacción católica de decir, no, la Inquisición era buena y además nos libró, ¿no? Nos libró de la herejía y del judaísmo y del mal. Menéndez y Pelayo, Bien. con su libro sobre los heterodoxos españoles, es un ejemplo de una reacción católica y nacionalista a esto. Pero incluso en la actualidad, con más prudencia, muy poca gente, o relativamente poca gente, trabaja en la actualidad en Inquisición, tiende a decir que, hombre, no fue tan malo como dice la supuesta leyenda negra. Es decir, te dicen, uy, si no murió tanta gente, no, si no... Bueno, depende de cuánto digas tanta gente. Es verdad que la Inquisición no es la Stasi, es decir, no tuvo la capacidad ni la homogeneidad para conseguir un efecto que pudiéramos pensar en términos contemporáneos. Eran distintos los inquisidores, los había más vagos, los había más estrictos, unos tenían más medios según los territorios, otros menos. Hay épocas en que preocupa más un problema, por ejemplo, en los años 20 del siglo XVI, lo que preocupa es encontrar protestantes y iluminados y místicos que parece que rozan el protestantismo. Luego viene el problema judío, o llamada la cuestión judía, perseguir judaizantes. Luego de los judaizantes hay temporadas en que parece que se olvidan un poco hasta que vuelven los llamados portugueses, que son los que habían emigrado a Portugal para no convertirse. Y luego los moriscos son un gran filón. Un gran filón. Pero ya te digo, la Inquisición varía mucho. Varía mucho, y lo que no es una máquina tan efectiva como podemos pensar, por ejemplo, en una policía de un país contemporáneo. No debemos pensar en esos términos, porque ni tenían los medios, pero yo creo que sí implicó gran temor, implicó una autocensura o no tan autocensura de ideas y maneras de pensar, que coartó muchas posibilidades, por ejemplo, universitarias. Hay muchos profesores universitarios, hay grandes obispos, fíjate Bartolomé de Carranza, ¿no?, procesados. O sea que tuvo un efecto, sin duda, y un efecto de una gran larga duración. Aunque nunca fue eficaz del todo, nunca consiguió la uniformidad que buscaba. Pero es una máquina muy terrible y que yo creo que tuvo un peso importante sobre las conciencias de las gentes que vivieron en los territorios hispanos. Por si quienes nos escuchan lo hacen dentro de muchos años, vivimos una época especialmente de esa frase que es «y tú más». ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que se suelen decir al respecto de la Inquisición en comparación con el protestantismo de la época, digamos, de hace 500 años, es que los otros mataron más. Bueno, los otros también mataron y tuvieron también sus inquisiciones, ¿no? Y hubo las terribles guerras de religión, que además acaban dictando esto mismo de que hablábamos de los reyes católicos, territorios que religiosamente sean uniformes y tengan la misma religión que el gobernante. Es el comienzo del Estado-nación, en cierto modo, ¿no? Exacto. Y esto es muy interesante ver cómo se construye y sobre qué pérdidas. Y otra cosa que me interesa de la Inquisición mucho, cuando
procesa a descendientes de conversos de judíos y musulmanes sistemáticamente y ven los delitos que hacen bajo otro prisma, es decir, no es lo mismo prácticas mágicas hechas por un cristiano viejo que prácticas mágicas hechas por un morisco, o blasfemias hechas por un judeo converso que por un cristiano viejo. Pero el mero término este de cristiano viejo implica una racialización de la religión, es decir, una creencia de que la religión o parte de la religión se transmite de alguna manera biológicamente. Y esto a mí me parece que es una de las cosas más terribles que no inventa la Inquisición, pero a la que la Inquisición contribuye. Pues tengo que decirte, Mercedes, que me gustaría en el futuro volver a conversar contigo porque el fin último de esta serie es aprender. Y contigo se puede aprender muchísimo y te repito que es un privilegio poder conversar con alguien que conoce la Inquisición de primera mano y ha dedicado tantas y tantas horas y tantos años a su investigación. Muchas gracias. Hoy no me preguntas por música. Hoy no te pregunto por música, pero bueno, no te pregunto por música. Vamos a preguntar por música. Como ya teníamos el programa 63, voy a preguntarte por música. Sí, claro, porque en el programa que yo te dije que yo era una persona poquísimo musical, porque las cosas me entran por los ojos, pero yo tenía preparada una respuesta para hoy, que son músicas de películas. Estas sí que me gustan, pues las entonces, músicas de películas. Te lo pregunto, y si quieres también te pregunto sobre los libros, pero si no, sobre la música. Músicas de películas. Venga. Me han gustado muchísimo en las películas de Paul Thomas Anderson, las bandas sonoras de dos películas suyas, una que se llama The Phantom Thread, el hilo fantasma, y la otra Liquorice Pizza o Pizza de Regaliz. Tienen dos bandas sonoras buenísimas. Para que veas que soy una moderna, aunque me pase media vida metida en los archivos. No, has hecho los deberes. Me ha sorprendido. Yo también hice el deber de leerme el libro de Carlo Ginzburg. Y a que te alegraste de que te lo... Por eso digo que llevar esta serie de Sapere Aude tiene sus consecuencias. Y la consecuencia es que me toca leer muchas cosas porque todos los invitados recomiendan libros que merece la pena leer. Y hasta la fecha he leído casi todos. No todos he podido leerlos, pero la mayoría. Llevo 76 programas con este. Pues 70 me he leído por recomendación. Vale, ¿y quieres que añada un libro? Sí, venga. Añado un libro que mientras teníamos esta charla sobre mundos contemporáneos y tal y cual, me ha recordado prácticas bastante peores que las de la Inquisición. Y un libro que me ha impresionado muchísimo, muchísimo, es el de una periodista argentina llamada Leila Guerreiro, y el libro se llama La llamada. Ajá. Y es una especie de reportaje a sangre fría sobre una mujer que estuvo presa años en la ESMA, en Argentina, en la escuela esa de no sé qué militar, desde luego torturada, no sé qué y no sé cuántos, y las dificultades de su reinserción, porque si había sobrevivido era porque había delatado, se daba por supuesto que había delatado, y las dificultades de su reinserción en el exilio en España. Es un libro muy interesante para... La llamada. La llamada. Pues tomo nota de tu recomendación y lo leeré. Y seguiremos hablando. Ya veremos sobre qué, porque como te digo, es un placer y un privilegio poder conversar contigo. Pero voy a tardar tiempo en escribir otro libro. Si es algo que vas a estar esperando, no... No tengo por qué esperar otro libro. El tema de conversación tienes de sobra. Muchas gracias. Gracias a ti.